Vistos para otra inversión profunda. Hoy nos adentramos en un libro que ha dejado huella en muchísimas personas, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Un clásico. Y es que la idea central, como la describe el doctor Daniel G. Amen, es que a veces, bueno, muchas veces nuestras propias creencias, esas ideas que tenemos sobre nosotros mismos, nos limitan, nos impiden ver nuestro verdadero potencial. Es como si nos convenciéramos de que no somos capaces. Y claro, eso termina convirtiéndose en nuestra realidad. Ya, exacto, nos autosaboteamos sin darnos cuenta. Sí, y Covey nos da una perspectiva muy poderosa. Nos dice que la clave para transformar nuestras vidas está en cambiar esas pautas mentales que nos frenan, en darnos cuenta de la capacidad increíble que todos tenemos dentro. Y esa capacidad de la que habla el libro ha resonado con muchísima gente, ¿no es así? Muchísima. Después de que Stephen Covey falleciera, su familia recibió una cantidad enorme de testimonios, cartas, correos electrónicos, historias de personas de todas partes del mundo que sentían que este libro les había ayudado en momentos muy difíciles. Imagínate, gente de todos los ámbitos. Sí, desde personas que sentían que sus vidas habían perdido el rumbo hasta líderes que no sabían cómo guiar a sus equipos, matrimonios con problemas, relaciones dañadas, personas que estaban sanando heridas de la infancia. Todos ellos encontraron en este libro una guía para seguir adelante. Es increíble cómo un libro puede tener un impacto tan profundo en tantas vidas. Y hablando de Stephen Covey, ¿qué tipo de persona era? Pues mira, su familia lo describe como una persona muy auténtica, muy sincera, sin poses. Contaban que a veces usaba disfraces, imagínate, dientes postizos, pelucas, para poder hablar con la gente sin que lo reconocieran. Sí, divertido. Me lo imagino siendo eso. Sí, tenía un gran sentido del humor. Y también hay anécdotas más, digamos, espontáneas, como aquella vez que lo sacaron de un campo de golf por empezar una guerra de agua con un amigo. No me digas. Parece que era un personaje. Sin duda. Pero más allá de las anécdotas, lo que realmente destacaba era su coherencia. Su familia dice que él se esforzaba por vivir exactamente lo que enseñaba en su libro. Eso es admirable. Sí, y no era raro que pidiera disculpas a sus hijos si perdía la paciencia o si no era amable con ellos. Decía que era muy importante reconocer los errores. Esa congruencia entre lo que decía y lo que hacía es un ejemplo muy poderoso. Totalmente. De hecho, su hijo decía que, por más excelente que fuera Covey en público como autor y orador, era aún mejor en privado como esposo y padre. Y esa coherencia también se veía en sus prioridades. Para él, su familia era lo más importante, y lo demostraba en cómo organizaba su tiempo. Claro, a pesar de sus viajes y compromisos, casi nunca se perdía eventos importantes de sus hijos, incluso si estaban planeados con mucha anticipación. Y también hablaba mucho de la importancia de las cuentas bancarias emocionales. Cuentas bancarias emocionales. Me suena interesante. Sí, es una metáfora que usaba para hablar de la confianza que construimos en las relaciones. Cada interacción, cada gesto, es como un depósito o un retiro en esa cuenta. Las pequeñas inversiones consistentes son clave para superar los desacuerdos. Tiene mucho sentido. Y ya que hablamos de relaciones, ¿cómo definía Stephen Covey el liderazgo? Su definición es muy poderosa. Decía que liderar es comunicar el valor y el potencial de los demás con tanta claridad que ellos mismos se inspiren a verlo. Hay una historia muy conmovedora de un hombre que guardó una grabación que Covey le hizo durante 30 años. En esa cinta, Covey le decía que Dios lo amaba, que iría a la universidad, que tendría una familia, y este hombre escuchó esa cinta una y otra vez y terminó logrando todo lo que Covey vio en él. Qué historia tan inspiradora. Es increíble cómo las palabras pueden tener tanto poder. Totalmente. Y bueno, con los cambios tan drásticos que estamos viviendo en el mundo, es normal preguntarse si los 7 hábitos siguen siendo relevantes hoy en día. Claro, después de tantos años siguen vigentes. La familia Covey tiene una respuesta contundente a esa pregunta. Cuanto mayores son los cambios y los retos, más vigentes se vuelven los 7 hábitos, porque se basan en principios universales atemporales. Han sido el fundamento de todas las sociedades prósperas a lo largo de la historia. Lo que Covey hizo fue identificarlos y organizarlos. Entonces, estas soluciones basadas en principios muchas veces contrastan con lo que la cultura popular nos vende como soluciones rápidas, ¿verdad? Exactamente, y por eso es tan importante que nos sumerjamos en estos hábitos y veamos qué podemos aprender de ellos. Empecemos entonces. Háblanos de ese primer hábito que mencionabas, el miedo y la inseguridad. Claro, hoy en día mucha gente siente ansiedad por el futuro, por si perderán su trabajo, por si podrán mantener a sus familias. Es un miedo comprensible. Totalmente. La incertidumbre económica puede ser abrumadora. Y la respuesta cultural habitual a esta sensación de vulnerabilidad es, pues, voy a centrarme en mí mismo, en hacer mi trabajo lo mejor posible y en lo mío. Es decir, fomentar la independencia. Ser independiente es importante, sin duda. Ujú. Pero ¿es suficiente?
La independencia es valiosa, por supuesto, pero Covey nos recuerda que vivimos en una realidad interdependiente. Para lograr nuestras metas más importantes necesitamos habilidades de colaboración, de trabajar en equipo, de ir más allá de nuestra experiencia individual. Es cierto, en un mundo tan complejo necesitamos unir fuerzas. Exacto. De hecho, Covey dice que las mayores oportunidades y los grandes logros de esta era, que él llama la era del trabajador del conocimiento, pertenecen a quienes dominan el arte de nosotros, a quienes saben trabajar en equipo con respeto mutuo, buscando el beneficio colectivo. Tiene mucho sentido. La unión hace la fuerza, como dicen. Y hablando de necesidades humanas, hay otra que es fundamental: el deseo de ser comprendido. Sí, todos queremos sentir que nuestra voz es escuchada, que nos valoran, que tenemos influencia en nuestro entorno. Y muchas veces pensamos que la clave para influir es hablar con seguridad, ser persuasivos. No. Claro, es la idea que tenemos. Pero si lo pensamos bien, ¿cuántas veces, mientras alguien nos habla, estamos realmente escuchando? ¿O estamos más pendientes de preparar nuestra respuesta? Es verdad. Muchas veces no escuchamos realmente. Exacto. Y Covey nos dice que la influencia genuina comienza cuando los demás sienten que realmente los estamos escuchando, que nos importan sus ideas, que nos abrimos a su influencia. Es decir, que la verdadera influencia empieza por la escucha. Así es. Y es que culturalmente nos han enseñado a priorizar nuestra propia respuesta en lugar de dedicarnos a comprender al otro. Pero Covey nos propone un cambio de paradigma. La influencia se basa en la comprensión mutua. Y eso solo se logra si al menos una de las personas se compromete a escuchar profundamente primero. Es un cambio radical, pero muy necesario. Y Covey también habla de cómo algunas normas culturales chocan con principios fundamentales en diferentes áreas de la vida. ¿Podrías explicarnos eso? Claro, él habla de 3 áreas principales: la mente, el corazón y el espíritu. Interesante. ¿Y en qué sentido chocan las normas culturales con los principios en cada área? Pues mira, en cuanto a la mente, la cultura actual nos empuja mucho hacia el entretenimiento pasivo, como ver televisión sin más. El principio, en cambio, nos lleva hacia la lectura profunda, el aprendizaje constante, la educación que nos enriquece. Es decir, que en lugar de solo consumir información, debemos buscar el conocimiento que nos ayuda a crecer. Exactamente. En cuanto al corazón, la cultura nos dice que usemos las relaciones para nuestro propio beneficio, para nuestros intereses egoístas. El principio, en cambio, nos enseña que la mayor satisfacción personal viene de escuchar con atención y de servir a los demás. Qué importante. A veces nos olvidamos del valor del servicio y la empatía. Y por último, en cuanto al espíritu, la cultura actual nos lleva mucho hacia el secularismo, el cinismo. El principio, en cambio, nos invita a reconocer que la fuente de nuestro anhelo de significado, de las cosas buenas que buscamos en la vida, reside en principios universales. Y Covey incluso menciona que él cree que esos principios, al igual que las leyes naturales, tienen su origen en Dios. Sí, él era una persona de fe, pero también resaltaba que estos principios son universales y trascienden las creencias religiosas. Son la base de una vida ética y plena. Y es interesante cómo incluso Abraham Maslow, famoso por su teoría de la autorrealización, al final de su vida, habló de la autotrascendencia, donde la felicidad ya no se centra en uno mismo, sino en contribuir a algo más grande. Exacto. Y vemos ese espíritu reflejado en la vida de los hijos y nietos de Stephen Covey. ¿En qué sentido? Cuéntanos un poco más. Por ejemplo, está la historia de su nieta Shannon, que después de una experiencia muy emotiva, sintió un llamado a servir a los huérfanos en Rumania. Su historia es un ejemplo inspirador de una vida guiada por principios de servicio a los demás. Es conmovedor ver cómo los principios de Covey han impactado a su familia y se han transmitido de generación en generación. Sin duda. Y bueno, volviendo al libro, uno de los argumentos centrales es el declive de lo que Covey llama la ética del carácter frente a la ética de la personalidad. ¿Podrías explicarnos un poco más esa diferencia? Claro. La ética del carácter se basa en la integridad, la humildad, el coraje. Son valores que construyen el carácter desde adentro. La ética de la personalidad, en cambio, se centra en las técnicas, en las apariencias, en las soluciones rápidas. Es como si nos preocupáramos más por la imagen que proyectamos que por lo que realmente somos. Exactamente. Y Covey argumenta que esta ética de la personalidad no es suficiente para resolver los problemas de fondo que enfrentamos en la vida. ¿Y qué tipo de problemas? Pues, por ejemplo, los empleados desleales, los adolescentes rebeldes, los matrimonios que se rompen, las dificultades de los hijos en la escuela, son problemas que la ética de la personalidad no puede solucionar porque no aborda la raíz del problema. Es decir, que se necesitan cambios más profundos, cambios en el carácter. Así es. Y para ilustrar esto, Covey comparte una experiencia personal.
Él y su esposa Sandra tenían un hijo que estaba teniendo dificultades en la escuela. Y a pesar de todos sus esfuerzos por ayudarlo, nada parecía funcionar. ¿Y qué hicieron? Pues se dieron cuenta de que para cambiar la situación, ellos mismos tenían que cambiar primero, tenían que cambiar su propia forma de ver las cosas. Y fue entonces cuando Covey investigó la literatura sobre el éxito en Estados Unidos desde 1676 y descubrió que, a lo largo del tiempo, se había producido un cambio significativo. Se había pasado de un enfoque en el carácter a un enfoque en la personalidad y las técnicas. O sea que la clave del éxito ya no era la integridad, sino la imagen, la técnica. Exacto. Y Covey concluyó que la base del éxito a largo plazo, del éxito real, reside en la ética del carácter. La grandeza superficial, el reconocimiento social sin una base en integridad, al final no sirve de nada. Es una lección muy importante. Y para cambiar nuestro carácter, Covey nos habla de la importancia de los paradigmas. ¿Podrías explicarnos ese concepto? Claro. Los paradigmas son como las gafas con las que vemos el mundo, las ideas preconcebidas que tenemos sobre la realidad. Covey nos dice que el mapa no es el territorio, es decir, que un paradigma es solo una forma de interpretar la realidad, pero no es la realidad en sí misma. Entonces, si nuestro paradigma es incorrecto, nuestra visión de la realidad estará distorsionada. Exactamente. Y para ilustrar esto, Covey usa la analogía de un mapa. Imagina que estás en Chicago y quieres llegar a un lugar, pero tienes un mapa de Detroit. Por mucho que te esfuerces, no vas a llegar a tu destino porque el mapa no corresponde a la realidad del terreno. Claro, es una analogía muy clara. Sí, y lo mismo ocurre con nuestros paradigmas. Si nuestros paradigmas son incorrectos, nuestros esfuerzos serán inútiles porque no estamos viendo la realidad tal como es. Y Covey nos da un ejemplo muy interesante para entender cómo funcionan los paradigmas. El famoso experimento de la joven y la anciana. Sí, es un experimento clásico que demuestra cómo nuestra percepción puede ser engañada por nuestros paradigmas. Dependiendo de la imagen que veamos primero, tendemos a ver una figura u otra en la imagen compuesta. Y aunque nos muestra en la otra perspectiva, nos cuesta mucho cambiar nuestra percepción inicial. Es increíble cómo nuestro cerebro puede interpretar la misma información de formas tan diferentes. Totalmente. Y esto nos demuestra que nuestros paradigmas son la base de nuestras actitudes y conductas. No podemos actuar con integridad si nuestra forma de ver el mundo no se corresponde con nuestras acciones. Y este cambio de paradigma, el momento en que vemos las cosas de otra manera, puede ser muy poderoso. Sí, a esto se le llama cambio de paradigma o momento eureka. Y Thomas Kuhn, en su libro, La estructura de las revoluciones científicas, explica que los grandes descubrimientos científicos a menudo se producen porque alguien rompe con los paradigmas establecidos. Es decir, que para avanzar a veces hay que cuestionar las ideas que damos por sentadas. Exacto. Y aunque no todos los cambios de paradigma son positivos, Covey nos invita a reflexionar sobre nuestras propias gafas y a considerar la posibilidad de que nuestra visión del mundo esté distorsionada. Y para ilustrar esto, Covey nos cuenta una anécdota muy interesante de un viaje en el tren. Sí, en ese viaje él se sentía molesto por el comportamiento de los niños que estaban haciendo mucho ruido, pero su paradigma cambió por completo cuando se enteró de que la madre de los niños acababa de fallecer. De repente su molestia se transformó en comprensión y compasión. Qué historia tan conmovedora. Nos recuerda que a veces juzgamos sin saber las circunstancias de los demás. Y también nos muestra la importancia de cuestionar nuestros propios juicios. ¿Qué pasaría si, en lugar de reaccionar de forma automática, nos detuviéramos a considerar otras perspectivas? Sería un cambio radical en la forma en que nos relacionamos con el mundo. Sin duda. Y bueno, después de hablar de los paradigmas, Covey nos introduce el concepto de los hábitos. ¿Recuerdas que dijimos que los hábitos tienen una fuerza gravitatoria enorme? Sí, es muy difícil romper con los patrones de comportamiento que tenemos arraigados. Y por eso, para crear un nuevo hábito, necesitamos trabajar en 3 dimensiones. El conocimiento, saber qué hacer y por qué, la capacidad, saber cómo hacerlo, y el deseo, querer hacerlo. Un verdadero hábito es la intersección de estas 3 áreas. Es decir, que no basta con saber qué hacer, también hay que saber cómo hacerlo y querer hacerlo. Exactamente. Y Covey nos dice que este cambio de ser y ver es un proceso progresivo. Nuestra forma de ser influye en nuestra forma de ver, y nuestra forma de ver a su vez transforma nuestra forma de ser, creando una espiral ascendente de crecimiento. Es un ciclo de mejora continua. Así es. Y para entender mejor este proceso, Covey nos presenta el continuo de madurez. ¿En qué consiste ese continuo? Pues describe 3 niveles de desarrollo: la dependencia, la independencia y la interdependencia. ¿Podrías explicarnos cada uno de estos niveles? Claro. La dependencia es el nivel más básico, donde esperamos que otros se hagan cargo de nosotros, que satisfagan nuestras necesidades. En este nivel culpamos a los demás por nuestros problemas
y nos sentimos víctimas de las circunstancias. Es como si no tuviéramos control sobre nuestras propias vidas. Exacto. La independencia, en cambio, es el nivel en el que asumimos la responsabilidad de nuestras propias vidas, donde reconocemos que nuestras decisiones tienen consecuencias y que somos capaces de elegir nuestro propio camino. Es un paso importante hacia la madurez. Sí, y la interdependencia es el nivel más alto, donde reconocemos que necesitamos a los demás para lograr nuestras metas, que la colaboración y el trabajo en equipo son fundamentales para el éxito. Es decir, que pasamos de tú cuidas de mí a yo soy responsable y finalmente a juntos podemos lograr más. Exactamente. Y Covey nos dice que los 7 hábitos son hábitos de efectividad que nos ayudan a avanzar en este continuo de madurez, que nos permiten pasar de la dependencia a la interdependencia. Y para ser efectivos, Covey nos habla de la importancia del equilibrio entre la producción y la capacidad de producción. Sí, al famoso Balance PPC. ¿Podrías recordarnos qué significa esto? Claro, la P se refiere a la producción, a los resultados que queremos obtener. La PC, en cambio, se refiere a la capacidad de producción, a nuestra habilidad para producir esos resultados. Y el equilibrio está en No descuidar ninguno de los dos aspectos. Si solo nos enfocamos en la producción, en obtener resultados a corto plazo, sin cuidar nuestra capacidad de producción, al final nos agotaremos y no podremos seguir produciendo. Es como si exprimiéramos una naranja hasta la última gota sin preocuparnos por el árbol. Y por otro lado, si solo nos enfocamos en la capacidad de producción, en prepararnos y aprender, pero nunca producimos nada, tampoco seremos efectivos. Sería como el estudiante eterno que nunca termina la carrera. Exacto. El equilibrio está en cuidar la gallina para que siga poniendo huevos de oro. Y ahora sí, entremos de lleno en los 7 hábitos. ¿Cuál es el primer hábito? El primer hábito es ser proactivo. ¿Y qué significa ser proactivo? Significa ser responsable de nuestra propia vida, entender que nuestra conducta es el resultado de nuestras decisiones, no de nuestras circunstancias. Es decir, que no somos víctimas del destino, sino que tenemos la capacidad de elegir cómo respondemos a las circunstancias. Exactamente. Covey nos dice que la palabra responsabilidad se puede descomponer en habilidad para responder. Las personas proactivas reconocen que tienen la capacidad de elegir su respuesta, en lugar de culpar a las condiciones externas o a sus propios sentimientos. Es una forma de empoderarnos, de tomar las riendas de nuestra vida. Sí, y Covey nos da un ejemplo muy inspirador de proactividad. Es la historia de Carol, una mujer que incluso en sus últimos días de lucha contra el cáncer, se mantuvo proactiva, enfocada en los demás, y se convirtió en un modelo a seguir para quienes la rodeaban. Es un ejemplo conmovedor de que incluso en las circunstancias más difíciles podemos elegir nuestra actitud. Totalmente. Y ser proactivo no significa ser agresivo o insistente, sino que implica reconocer que tenemos la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. En el mundo de los negocios, esto se traduce en la venta de soluciones, en anticipar las necesidades de los clientes y ofrecerles valor. Es una forma de ser proactivo en el ámbito laboral. Sí, y en cualquier ámbito de la vida. Se trata de tomar la iniciativa, de no esperar a que las cosas pasen, sino de hacer que pasen. Y Covey nos da una anécdota muy interesante para ilustrar la proactividad. Es la historia del hombre que le pregunta cómo recuperar el amor en su matrimonio, y Covey le responde, ámala. Sí, es una respuesta que a primera vista puede parecer simple, pero que encierra una gran sabiduría. El amor no es solo un sentimiento, es una acción, una decisión. Implica esfuerzo, dedicación, compromiso. Exactamente. Y para ser proactivos, Covey nos habla de la importancia de enfocarnos en nuestro círculo de influencia. ¿Qué es el círculo de influencia? Es el conjunto de cosas sobre las que tenemos control, sobre las que podemos actuar. Las personas proactivas se enfocan en su círculo de influencia en lugar de preocuparse por cosas que están fuera de su control, que pertenecen a su círculo de preocupación. Entonces la clave está en centrar nuestra energía en lo que podemos cambiar. Exacto. Covey nos dice que si nos enfocamos en nuestro círculo de preocupación, solo aumentaremos nuestro estrés y nuestra frustración, porque no tenemos control sobre esas cosas. En cambio, si nos enfocamos en nuestro círculo de influencia, aunque sea pequeño al principio, podremos expandirlo poco a poco, tomando decisiones y acciones que marquen la diferencia. Y para ilustrar esto, Covey nos cuenta el ejemplo de un ejecutivo que, en lugar de quejarse de las decisiones que se tomaban en la empresa, se enfocó en influir positivamente en su entorno. Y con el tiempo, su círculo de influencia creció tanto que ya nadie tomaba decisiones importantes sin consultarle. Es un ejemplo de cómo la proactividad, la iniciativa, la actitud positiva pueden llevarnos a tener un impacto real en nuestro entorno. Y antes de pasar al siguiente hábito, Covey nos recuerda la importancia de hacer y mantener compromisos con nosotros mismos. Sí, es fundamental para desarrollar la fuerza de voluntad y la disciplina que necesitamos para ser efectivos.
Si no somos capaces de cumplir con nuestras propias promesas, ¿cómo vamos a cumplir con las promesas que les hacemos a los demás? Es cierto, la confianza en uno mismo es la base de la confianza en los demás. Y ahora sí pasemos al segundo hábito. Comenzar con el fin en mente. Este hábito se basa en el principio del liderazgo personal. ¿Y qué significa eso? Significa tener una visión clara de nuestro destino, saber a dónde queremos llegar en la vida, para poder tomar decisiones que nos acerquen a esa meta. Es como tener un mapa, una brújula que nos guíe en nuestro camino. Exactamente. Y para ayudarnos a definir nuestro fin en mente, Covey nos propone un ejercicio muy poderoso: visualizar nuestro propio funeral. Oye, suena un poco aviante. Sí, es un ejercicio que nos invita a reflexionar sobre el legado que queremos dejar en el mundo, sobre lo que realmente importa en la vida, qué queremos que la gente diga de nosotros cuando ya no estemos. Es una forma de conectar con nuestros valores más profundos. Así es. Y Covey nos dice que todo se crea dos veces, primero en la mente y luego en la realidad. Primero imaginamos algo, lo diseñamos y luego lo construimos. Como si primero hiciéramos un plano y luego construyéramos la casa. Exactamente. Y si el plano no es correcto, la casa tendrá errores. Por eso es tan importante tener claro nuestro fin en mente antes de empezar a actuar. Es decir, que primero tenemos que definir nuestra visión, nuestro propósito, y luego tomar decisiones que nos lleven hacia esa visión. Exactamente. Y Covey nos dice que si no somos conscientes de esta primera creación, la creación mental, permitiremos que otros y las circunstancias moldeen nuestra vida por nosotros. Viviremos reactivamente, siguiendo los guiones que nos han impuesto. Es como si no fuéramos los protagonistas de nuestra propia vida, sino que dejáramos que otros escribieran el guión. Sí, y Covey nos invita a tomar las riendas de nuestra propia historia, a escribir nuestro propio guión, utilizando los dones que Dios nos ha dado: la imaginación, la conciencia y la autoconciencia. Es un llamado a la proactividad, a ser dueños de nuestro destino. Y para ilustrar esto, Covey nos habla del ejemplo de Anwar Sadat, expresidente de Egipto, que cambió su paradigma respecto a Israel a través de la introspección y la meditación. Un cambio de paradigma que tuvo consecuencias a nivel mundial. Sí, un ejemplo de cómo la transformación personal puede tener un impacto en el mundo. Y para ayudarnos a definir nuestro fin en mente, Covey nos propone crear un enunciado de misión personal. Es una herramienta muy poderosa que nos permite plasmar por escrito nuestros valores, nuestras prioridades, nuestras metas en la vida. Como una especie de constitución personal. Exactamente. Y Covey nos dice que este enunciado debe estar centrado en principios, en valores que trasciendan las circunstancias cambiantes de la vida. ¿Y por qué es tan importante centrar nuestra vida en principios? Porque los principios son como faros que nos guían en medio de la tormenta. Son la brújula que nos permite tomar decisiones correctas, incluso en las situaciones más difíciles. Y para crear nuestro enunciado de misión personal, Covey nos invita a utilizar todo nuestro cerebro, tanto la lógica del hemisferio izquierdo como la creatividad del hemisferio derecho. Es decir, que no se trata solo de pensar de forma racional, sino también de conectar con nuestra intuición, con nuestras emociones. Y Covey nos recuerda la importancia de la visualización, de imaginar con detalle las metas que queremos lograr. Sí, hay muchos estudios que demuestran el poder de la visualización para alcanzar el éxito. Y estas técnicas de visualización están conectadas con principios más profundos presentes en muchas tradiciones espirituales, como la meditación o la oración. Es como si al conectar con algo más grande que nosotros mismos, tuviéramos acceso a una fuente de sabiduría y poder. Y para crear un enunciado de misión personal más completo, Covey nos sugiere que identifiquemos los diferentes roles que desempeñamos en la vida: padre, madre, esposo, esposa, amigo, profesional, etc. Y que definamos metas específicas para cada uno de esos roles. Exacto. Y Covey también nos anima a crear un enunciado de misión familiar que nos permita establecer una visión compartida para la familia. Una forma de unir a la familia en torno a un propósito común. Sí, y para ilustrar la importancia de tener un fin en mente a nivel familiar, Covey nos cuenta la anécdota de un grupo de IBM que estaba en una capacitación y uno de los miembros recibió una llamada de su esposa que quería que volviera a casa porque se sentía sola. Y el hombre se vio en un dilema. Claro, porque no tenía claro cuál era su prioridad en ese momento: su trabajo o su familia. Y esto ocurre cuando no tenemos un fin en mente claro y compartido. Y para terminar con este segundo hábito, Covey nos da el ejemplo del Hotel Ritz-Carlton y su famoso enunciado de misión. Sí, el Ritz-Carlton es conocido por su servicio excepcional, y esto se debe, en gran parte, a que todos los empleados, desde el gerente hasta el botones, conocen y viven el enunciado de misión del hotel. Es un ejemplo de cómo una misión clara y compartida puede guiar a toda una organización hacia la excelencia. Y bueno, después de definir nuestro fin en mente, pasamos al tercer hábito:
poner primero lo primero. Este hábito se centra en la gestión del tiempo, ¿verdad? Sí, pero no se trata de una simple administración de tareas, sino de una gestión del tiempo basada en principios, en nuestros valores, en nuestro fin en mente. Es decir, que no se trata de hacer más cosas en menos tiempo, sino de hacer las cosas correctas, las cosas que realmente importan. Exactamente. Y para ayudarnos a gestionar nuestro tiempo de forma efectiva, Covey nos presenta la famosa matriz de administración del tiempo. ¿En qué consiste esa matriz? Pues divide nuestro tiempo en 4 cuadrantes, según si las actividades son urgentes o no urgentes, importantes o no importantes. Interesante. ¿Y cuál es el cuadrante más importante? El cuadrante más importante, según Covey, es el cuadrante segundo, que incluye las actividades que son importantes pero no urgentes. ¿Y qué tipo de actividades son esas? Por ejemplo, planificar a largo plazo, construir relaciones, prevenir problemas, cuidar nuestra salud, educarnos. Son actividades que no son urgentes, es decir, que no nos exigen una respuesta inmediata, pero que son muy importantes para nuestro bienestar y nuestro éxito a largo plazo. El problema es que a menudo nos dejamos llevar por la urgencia y descuidamos lo importante. Exacto. Y Covey nos dice que las personas proactivas se centran en el cuadrante 5 porque saben que es ahí donde se encuentra la clave de la efectividad. Y para ilustrar esto, Covey nos cuenta la anécdota de los gerentes de un centro comercial que sabían que construir relaciones con los arrendatarios era muy importante, pero que pasaban la mayor parte del tiempo atendiendo asuntos urgentes, como solucionar problemas de mantenimiento o atender quejas de los clientes. Y claro, al final descuidaban lo importante, lo que les habría permitido prevenir muchos de esos problemas. Es un error muy común. Nos dejamos absorber por la vorágine del día a día y nos olvidamos de las cosas que realmente importan a largo plazo. Y Covey nos dice que para evitar caer en esta trampa, debemos planificar nuestro tiempo de forma semanal, dedicando tiempo a las actividades del cuadrante C1. Es decir, que debemos ser proactivos con nuestro tiempo en lugar de reactivos. Y Covey nos propone una herramienta de gestión del tiempo de cuarta generación, que se basa en principios, en la conciencia, en nuestra misión personal. ¿Y qué características tiene esta herramienta? Pues debe ser centrada en principios, dirigida por la conciencia, debe ayudarnos a definir nuestra misión, nuestros roles y nuestras metas, debe estar enfocada en el panorama general, debe ser sensible al contexto, debe tener en cuenta la dimensión humana, debe ser flexible y portátil. Es una herramienta muy completa. Y para ponerla en práctica, Covey nos propone un proceso de 4 pasos. Identificar nuestros roles, seleccionar las metas más importantes para cada rol, programar tiempo para esas metas en nuestro calendario semanal y adaptar nuestro plan diariamente a las circunstancias cambiantes. Un proceso sencillo pero efectivo. Y finalmente, Covey nos habla de la importancia de la delegación. La delegación es una habilidad clave para cualquier líder, ¿verdad? Sí, porque nos permite multiplicar nuestros esfuerzos, aprovechar el talento de los demás y enfocarnos en las tareas que realmente requieren nuestra atención. Pero delegar no siempre es fácil. Es cierto, y por eso Covey nos distingue entre 2 tipos de delegación, la delegación en recaderos y la delegación en encargados o delegación de mayordomía. ¿Cuál es la diferencia? La delegación en recaderos es la delegación tradicional, donde damos instrucciones detalladas sobre cómo hacer una tarea. La delegación de mayordomía, en cambio, se basa en la confianza, en el empoderamiento. En lugar de dar instrucciones detalladas, definimos el resultado que queremos obtener, las metas que queremos alcanzar, y le damos a la persona la libertad de elegir el camino para hallar a ese resultado. Es decir, que delegamos la responsabilidad, no solo la tarea. Exactamente. Y Covey nos da 5 directrices para la delegación de mayordomía. Definir los resultados deseados, establecer las directrices, identificar los recursos disponibles, acordar la rendición de cuentas y determinar las consecuencias. Un proceso que nos permite delegar de forma efectiva, con confianza y responsabilidad. Y Covey nos cuenta una anécdota personal para ilustrar este tipo de delegación. Es la historia de cómo le delegó a su hijo la tarea de cuidar el jardín. ¿Y qué pasó? Pues al principio el hijo no lo hacía muy bien, pero Covey le fue dando más autonomía, le fue enseñando a tomar decisiones, a ser responsable de sus resultados y al final el hijo se convirtió en un experto en jardinería. Un ejemplo de cómo la delegación, bien hecha, puede ser una herramienta de desarrollo personal. Y bueno, con esto terminamos la primera parte del libro que se centra en la victoria privada. ¿Y qué es la victoria privada? Es el triunfo sobre uno mismo, la victoria sobre nuestros propios paradigmas, hábitos y debilidades. Es la base para lograr la victoria pública, que es el triunfo en nuestras relaciones con los demás. Es decir, que primero tenemos que construir nuestro propio carácter para poder construir relaciones sólidas y efectivas. Así es. Y ahora nos adentramos en la segunda parte del libro,
que se centra en los principios de la interdependencia, en los hábitos que nos permiten construir relaciones ganar-ganar. Empecemos entonces con el cuarto hábito. ¿Cuál es? El cuarto hábito es pensar ganar-ganar. ¿Y qué significa eso? Significa tener una mentalidad de abundancia, de cooperación, donde buscamos el beneficio mutuo en todas nuestras interacciones. Es decir, que no se trata de que yo gane y tú pierdas, o de que tú ganes y yo pierda, sino de que ambos ganemos. Exactamente. Y Covey nos dice que esta mentalidad ganar-ganar se basa en la confianza, en la integridad, en la madurez emocional. Y que es la única opción viable en un mundo interdependiente donde necesitamos colaborar para lograr nuestros objetivos. Claro, porque si solo pensamos en nuestro propio beneficio,